Hola a todas y a todos. Esta presentación tiene como objetivo acercaros la diferencia entre los rangos funcionales y los rangos convencionales, que son los que normalmente nos encontramos en las analíticas que nos traen, nos aportan los pacientes, las personas que vienen a nuestras consultas. Antes de nada, decirte que puedes descargarte una guía comparativa de los rangos funcionales y los rangos convencionales para que los tengas siempre a mano desde nuestra web, desde osanasaludacademy.podia.com. Tienes ahí un enlace para poderte descargar esta guía o también desde www.osanasaludacademy.com/links. Desde ahí mismo también te lo puedes descargar. Básicamente, siempre digo en las formaciones, en nuestra formación de pruebas complementarias, tanto desde un punto de vista analítico convencional sanguíneo como las pruebas analíticas o los test funcionales avanzados, microbiota, metabolitos en orina, pruebas de alto valor, metales en cabello, etcétera. Todas estas pruebas que nos gusta tanto pedir y que complementan muy bien los diagnósticos, pero como su nombre indica, son pruebas complementarias. Complementan un diagnóstico o una hipótesis, o la confirman, mejor dicho, pero si no hemos hecho bien el trabajo previo de recogida de datos, de anamnesis, de exploración y de identificar qué mecanismos de acción probables están detrás de la sintomatología que presenta nuestro paciente o la persona que viene a pedirnos ayuda en consulta, la prueba complementaria no servirá de nada o servirá de poco. Más si cabe, servirá de poco si además nos basamos en unos valores que no se ajustan a la realidad, o mejor dicho, que se ajustan a una realidad, pero una realidad que en el mejor de los casos está más centrada en la patología que en la salud. Ahora lo vamos a ver. Principal, algo muy de base, pero que creo que es importante repasar, y en las formaciones de pruebas complementarias así lo hacemos. Un diagnóstico se basa en una buena recogida de datos junto con una exploración clínica. Se genera una hipótesis o una orientación diagnóstica y es a partir de ahí donde te tiene que llevar el pensamiento a pensar en qué prueba complementaria te puede, nunca mejor dicho, complementar tu hipótesis diagnóstica. Muchas veces los pacientes, las personas vienen con pruebas complementarias. Una recomendación sería no verlas al principio de la visita para que no se te genere un sesgo, una confusión o ya una orientación muy condicionada por la prueba complementaria hacia el proceso que está presentando la persona. Sería mejor estar lo máximo de abiertas y abiertos posibles al relato que nos vienen a contar y a partir de ahí ver las pruebas complementarias que nos aportan o directamente pedir las que a nosotros nos convengan, nos parezca que van a complementar el diagnóstico. Y solo desde ahí podemos establecer realmente qué prueba complementaria va a ser más necesaria. Una prueba complementaria no es un diagnóstico, no es más que, como os he dicho hace un momento, un papel en el que nos dice qué parámetros pueden estar más o menos alterados, pero que si no va acompañada de una buena historia clínica y de un conocimiento profundo de los mecanismos de acción que está presentando subyacen al problema, va a servir de poco. Y sirve todavía menos cuando nos centramos solo en valores convencionales, como dice el doctor Ryan Walsh. Una analítica, evidentemente, no es un diagnóstico, eso también nos lo afirma él, pero básicamente una de las cosas importantes es que está basada en población enferma. ¿Cómo se establecen las horquillas, los rangos de normalidad de las analíticas o de los laboratorios? Se basan en la media de las pruebas complementarias o de las analíticas que se ha realizado una población determinada en un tiempo establecido, un tiempo también determinado. Evidentemente, se extraen unas medias de supuesta normalidad, que ya es un sesgo en sí mismo, porque las personas que se hacen más analíticas o más pruebas complementarias normalmente es porque ya se encuentran mal o porque ya tienen un diagnóstico de base que deben estudiar o que deben, digamos, controlar. Los rangos de referencia son demasiado amplios y se basan en enfermedad y salud. Más de lo mismo, son rangos excesivamente grandes, ¿no? Por ejemplo, podemos tener valores de ferritina que vayan desde 10 hasta 200. Prácticamente sería decir que todo lo que está entre 10 y 200 es correcto o es incluso bueno, cuando realmente no es así. No contienen suficientes marcadores como para favorecer una imagen completa del problema. El ejemplo más habitual, el ejemplo típico, es un estudio de video donde nos quedamos simplemente con una TSH, en el mejor de los casos una TSH y una T4 total o libre,
Y con eso se tiene que establecer un diagnóstico cuando sabemos que deberíamos pedir, aparte de la TSH, la T4 total, la T4 libre, la T3 total, la T3 libre, incluso a veces la T3 reversa, una hormona inactiva que también nos da una idea de cómo se está comportando ese supuesto sospecha de hipotiroidismo a nivel periférico, por ejemplo. Y evidentemente se podría complementar incluso yendo más allá, mirando cofactores como niveles de vitamina B12, hierro, magnesio, zinc, selenio, etc. Un largo etcétera de marcadores que sí que nos dan una idea totalmente global. En esta imagen, como afirma en este caso, es una imagen de Chris Kresser. Los valores convencionales se basan en patología, se basan en descartar puramente patología, incluso de gravedad, por decirlo así, y se orientan al tratamiento, a la medicación. En cambio, los rangos funcionales, los rangos mucho más estrechos, que sí que se centran en parámetros que tienen que ver con salud y no tanto con patología. Esta es una imagen de Dicken Waterby que la verdad es que es muy significativa. Vemos como el rango de normalidad en el que se establece el 95% de la población, ojo, estudiada, testada, no el 95% de la población sana, sino el 95% de la población testada. Todo lo que es anormalmente alto o anormalmente bajo se considera patología. Esto sería un rango convencional y aquí sería el rango funcional. Evidentemente esto es un ejemplo, este rango funcional que es mucho más estrecho en este caso porque hemos desechado una parte anormalmente también alta y una parte anormalmente baja de características, en este caso funcionales. Podría ser que este parámetro, este rango funcional se desplace bien hacia arriba o bien hacia abajo en esta escala, ¿no? Y tendríamos múltiples ejemplos, tanto de vitaminas como de hormonas, como de minerales, etc. Esta es una caricatura que siempre me gusta mucho poner en las formaciones, también de Dicken Waterby. Aquí vemos, pues ya veis, ¿no? Un clínico, un doctor, un médico es igual, incluso podría ser un terapeuta, es lo de menos. Tampoco tenemos que estar tan enfadados solo con la parte médica, que es la que normalmente desecha este tipo de analíticas. Básicamente sí que es cierto porque ven muchas más pruebas complementarias que otro tipo de profesionales, tienen menos tiempo y están entrenados de diferente manera. Es cierto, pero esto puede pasar en cualquier consulta. Fijaros cómo, pues aquí tenemos en este caso una mujer totalmente destruida físicamente, está cansadísima, pero como está dentro de rangos, le dice que grandes noticias, todo está perfecto, todo está dentro de rangos, ¿no? Esto ya sería un error porque independientemente de que es una caricatura, lógicamente, pero esto suele acontecer y por eso aquí viene un ejemplo habitual que seguro que conocéis, que son los valores de TSH, los valores de la hormona estimuladora de la tiroides, que fijaros la horquilla entre 0,3 y 4,2, cuando en realidad el rango convencional es tan amplio, el rango funcional debería situarse en un rango en torno a 0,5, 2, 1 a 2, 1 a 2,5. Esos serían los rangos de referencia a nivel de funcionalidad. En cualquier caso, aunque tuviéramos un rango funcional de TSH, igualmente deberíamos controlar cómo está la T4 y cómo está la T3, porque podríamos tener una TSH, por ejemplo, en 0,5, en 0,6 o en 0,7, incluso pensar que tiene una tendencia hacia incluso el hipertiroidismo, producir excesivas hormonas tiroides en un momento determinado nos puede hacer sospechar y quererlo estudiar más a largo plazo, no dejarlo para más adelante y encontrarnos, por ejemplo, una T4 y una T3 bajas y viendo que el eje está parcialmente inhibido. Por tanto, de nuevo aquí confluyen dos de las premisas del Dr. Brian Walsh. Una, los rangos son demasiado amplios y dos, no se estudian todos los parámetros analíticos para complementar el diagnóstico preciso. Con los niveles de magnesio pasa algo parecido. Veremos aquí algunos resúmenes, concreto tiroides, magnesio y B12, que en esta introducción es idéntica a la introducción que hago siempre en los cursos de pruebas complementarias. Fijaros el magnesio, como el rango de normalidad es entre 1,9 y 2,5 miligramos decilitro, y esto es tremendo porque existe un estudio, además ya hace tiempo de esto, no es tremendamente novedoso, esto lo conocemos pero no se aplica en clínica. Se estudiaba a una población americana en la cual se medían los rangos de magnesio en sangre y se medían, digamos, el magnesio tisular mediante una biopsia de tejido y veían que solo un 1% de población con valores por encima de 2,2 tenía deficiencia de magnesio tisular
En cambio, todos los que estaban por debajo, en mayor o menor medida, tenían una deficiencia de magnesio tisular. Por tanto, el corte a nivel sanguíneo, otra cosa sería mirarlo en eritrocitos, que cambiarían los rangos y sería mucho más preciso, pero también mucho más caro. Si nos fijáramos a nivel sanguíneo, deberíamos estar como mínimo por encima de 2,1 miligramos decilitro. ¿Qué decir de la vitamina B12? Esto todavía a veces se complica un poco más y es un tema clave en las formaciones. ¿Cómo se da como válido el valor entre 180 y 900 picogramos mililitro, cuando en realidad deberíamos estar como mínimo por encima de 350 picogramos mililitro? Y aquí vuelve a haber una de las premisas clave en los valores funcionales. Este parámetro aislado no nos permite valorar con exactitud si falta B12. Deberíamos acompañarlo, además, de niveles de ácido metilmalónico que no sean elevados, especialmente que no sean por encima de 400 nanomols litro, y niveles de homocisteína que sean no más elevados de 10 o incluso de 9. Eso debería acompañar a un nivel de vitamina B12 en sangre de 350. Y aún así puede haber un sesgo y en algunos casos, como seguramente me habéis oído hablar en alguna de las formaciones, deberíamos incluso ir a pedir el metabolito más estable en sangre, que es la holotranscobalamina. Pero esto excedería con mucho esta presentación. Premisa importante, B12 por encima de 350 picogramos mililitro, niveles de ácido metilmalónico y homocisteína respectivamente por debajo de 400 nanomols litro y por debajo de 10 la homocisteína. Tampoco es coherente que la homocisteína esté muy baja, pero esto daría también, como digo, para otra presentación. Fijaros que es algo que se puede extender a otras métricas, ¿no? Este es el estudio conocidísimo de Stefan Lindenberg en Kitava, cuando se comparaba la población de Kitava, estudiaron 138 habitantes en Kitava, el exceso de peso o la obesidad era 0%. La normalidad, por tanto, en Kitava es 0%. Como en otras poblaciones, seguramente como los Masái o los Hadza, otras tribus cazadoras-recolectoras. En cambio, la normalidad, por ejemplo, para los suecos, 259 suecos estudiados, 35% exceso de peso y 10% obesidad. Aquí podríamos extraer, bueno, no pasa nada, si tienes exceso de peso, estás dentro del 35% de la población, o sea, más de 3 de cada 7 habitantes está en la misma situación que tú. Correcto, pero es lo de siempre. Normal is not optimal y realmente, aquí normalmente me detengo, permitidme la licencia. ¿Quién quiere ser normal, ¿no? Pudiendo ser, pues, extraordinario o extraordinaria como la gente de Kitava, por ejemplo. Sé que quizás aspirará mucho en el contexto en el que vivimos, pero como mínimo, cuando valoramos las analíticas de las pacientes o de las personas que vienen a consulta, no nos deberíamos centrar en valores convencionales que están o que se obtienen a partir de población que normalmente, casi no me gustaría decir población enferma, pero población que no se encuentra bien. Para acabar, recordad que os podéis descargar la guía de Osana Salud Academy de rangos funcionales, rangos convencionales, para que en un vistazo tengáis toda la información, osanasaludacademy.podia.com, y desde ahí podéis acceder, podéis descargarla y más materiales de valor en la web y en ese mismo enlace. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad.